entonces del glóbulo rojo tenemos un diámetro visto de frente, o perdón, de lateral. Tenemos 2 micromicrones, ¿verdad? En la parte viendo entonces de frente. Y viendo entonces de arriba tenemos este corte, ¿verdad? De la hemoglobina, perdón, del eritrocito, con su interior, entonces, de todo lo que son la hemoglobina, con sus 4 grupos pisólicos, sus cadenas, entonces, de globina, que son las alfa y la beta globinas, y el hecho, entonces, nos genera con sus uniones intracelular o sí, sus uniones, ¿verdad? Este hecho, entonces, la participación de cada una de estas moléculas, ¿verdad? En el interior del glóbulo rojo va determinando la función de transporte de oxígeno y de CO2. Bien saben ustedes de que cuando hemos hecho el avance de hematopoiesis, ¿verdad? Y hemos hablado de lo que era la cinética celular, todo estaba regido por los genes, ¿verdad? Los genes eran los que determinaban la cinética, la mitosis celular, la cinética celular, y gracias a ello determinábamos pues de que las células mantengan sus características como precursores y como células maduras, ¿verdad? Entonces generaban transformaciones, generaban maduración de las células y por consiguiente nos daban como resultado la formación de lo que eran los glóbulos rojos. También entonces tenemos que considerar, aparte entonces de la participación genética, ¿verdad? Como inductores entonces de estímulos para generar cinética celular, también teníamos sustancias que son las enzimas, ¿verdad? Contenidas dentro entonces de los eritrocitos, contenidas dentro de los reticulocitos, ¿verdad? Dentro de los lisosomas o dentro de los ribosomas, ¿no? Los lisosomas nos van a generar entonces la liberación de enzimas y los ribosomas la formación de RNA, DNA, que son entonces los que nos van a generar en su porción de tipo RNA mensajero, ¿verdad? Entonces estas enzimas que el glóbulo rojo contiene entonces dentro del eritrocito va a ser la encargada, la directa responsable de ¿qué? De generarnos energía, de producción de ATP. ¿Para qué nos genera entonces estas enzimas ATP? Para que se genere pues entonces la hematosis, ¿verdad? No se olviden entonces de que esta hematosis no solamente se convierte en un mecanismo de difusión pasiva, ¿no? No es entonces el atravesar el oxígeno a través del endotelio y ¿no? Y, ¿verdad? Y buscar entonces las moléculas de hemoglobina, sino que esto también requiere de cierta cantidad entonces de energía. ¿Y de dónde viene esa energía? Pues entonces de la producción de estas enzimas, de ATP, ¿verdad? Esto entonces nos va a generar cierta cantidad de oxígeno y este oxígeno no se va a consumir en su totalidad, sino entonces en pequeñas porciones para que se genere la hematosis adecuada, ¿sí? Es eso entonces la funcionalidad. Uno. Segundo, de que esta producción de energía a través de enzimas dentro del eritrocito también es importante entonces en el estímulo y en la formación del hemo, en el estímulo de la hemoglobina. No nos olvidemos de que cuando estamos hablando de hemoglobina, no todas las moléculas de hemoglobina que están contenidas dentro del glóbulo rojo, cuando llega el oxígeno, se activan inmediatamente, no, sino que una molécula de oxígeno necesita, ¿sí? Necesita un estímulo, es decir, la llegada de una molécula de oxígeno. Este hecho entonces de que la hemoglobina capte la llegada del oxígeno al interior genera una reacción entonces en serie para que las demás moléculas también se activen y comiencen a captar entonces la cantidad de oxígeno. Eso se denomina como fenómeno de alosterismo de la hemoglobina, ¿sí? Que vamos a ver posteriormente cuando estemos haciendo hemoglobinopatías. ¿Listo? Les estoy adelantando algo. Y la pérdida de biconcavidad, es decir, cuando la molécula o cuando el glóbulo rojo ha cambiado su morfología y ha cambiado su función, estamos hablando entonces de alteraciones de la hematosis, ¿sí? Se va a alterar entonces la estructura del glóbulo rojo. Y cuando el glóbulo rojo ha perdido esa forma de lente bicóncava, es decir, se ha vuelto un esferocito, un acantocito, un equinocito, un dianocito, un ovalocito, etcétera, ¿sí? Ha perdido su forma entonces de disco, ese hecho se va a convertir en un factor hemolítico, ¿sí? Es decir, entonces, de que cuando el glóbulo rojo pierde su
su capacidad o su forma, ¿sí?, de lente, ese glóbulo rojo es muy lábil, ¿sí? Se destruye fácilmente y por lo tanto ese hecho se convierte en un factor hemolítico, como sucede entonces en las esferocitosis hereditaria, ¿verdad? Las eliptocitosis, ¿sí? Las, la formación de los glóbulos rojos en os, como sucede en las anemias drepanocíticas, etcétera, etcétera. Vean ustedes, este hecho entonces nos va a generar gran hemólisis y nos va a generar gran formación de trombos o acúmulos de células que nos van a generar la formación de trombos como factor entonces protrombótico. ¿Vean? Entonces, dense cuenta de que no solamente entonces puedes hablar de sangre, es decir, tiene anemia o tiene policitemia, ¿no? Entonces, sino que tenemos que partir desde la funcionalidad que tiene el glóbulo rojo, desde los elementos constitutivos que tiene el glóbulo rojo para generar patología dentro de hematología, o sea, dentro de la especialidad de hematología. Les estoy dando pautas para que ustedes puedan considerar. Puede ser de que dentro del grupo haya uno o dos hematólogos o no hay nada, pero pues vayan formando los criterios desde ahora. Esta es entonces una gráfica que nos está orientando de que la médula ósea la estamos comparando como un cañón formadora, entonces, ¿de qué? De glóbulos rojos maduros. Y si se dan cuenta, tenemos que estar eliminando el cañón, una célula pluripotente, un stem cell, una célula madre, una célula troncal hematopoyética, y este hecho, entonces, a través de la eritropoyetina va a ser generando maduración de las células, diferenciación de las células, y por último, ya entonces, este es el fenómeno de la eritropoiesis, cuando ya ha atravesado las paredes entonces del sinusoides, nos va a generar lo que son las células maduras, ¿sí? Es decir, células maduras o los eritrocitos, que van a estar contenidos en ¿dónde? En el torrente circulatorio, ¿verdad? O en el cuarto compartimiento. Este es entonces, en grandes resumen, vean ustedes todo lo que hemos hablado en estas clases. Hematopoiesis, eritropoiesis y formación de células maduras, ¿sí? Tenemos que considerar también el desarrollo morfológico de los eritrocitos, ¿verdad? Y dentro del desarrollo morfológico de estos eritrocitos, vamos a tener precursores eritroides nucleados que van a derivar del polo del stem, ¿verdad? Entonces, el stem cell nos va a originar entonces dos precursores eritroides. Estos van a madurar, los precursores eritroides en 5 días, van a madurar. Durante este periodo de maduración, en los 2 primeros días de 5 días, va a ocuparse de la división celular y nos van a generarnos 16 células, cada precursor, ¿sí? 3 días restantes, la maduración celular y la síntesis de hemoglobina y el núcleo expulsado. Y el reticulocito, que es el precursor del glóbulo rojo, permanece en la médula 24 horas. En total, entonces, 6 días. ¿Estamos? 6 días. Luego, entonces, el eritrocito va a estar llevando hasta el glóbulo, perdón, hasta la sangre, hasta la periferia, a través de las, perdón, de los sinusoides y va a madurar en glóbulos rojos hasta un día. Por lo tanto, entonces, desde los precursores hasta la formación de glóbulos rojos maduros, tenemos 24 horas, ¿sí? 24 horas. Y este es entonces el esquema, ¿vean? Aquí tenemos entonces el stem cell, la célula madre multipotente, o sea, la célula troncal hematopoyética, y nos va a dar en 5 días, tenemos la formación entonces del stem cell y de los eritrocitos del stem cell precursor. Estos, en los 2 primeros días, de estos precursores hematopoyéticos me van entonces con una actividad cinética muy marcada, me van a dar entonces origen ¿a qué? A 16 células, ¿sí? Estas 16 células en las 3 restantes días me van a generar ya entonces a la maduración celular, ¿sí? Con expulsión del núcleo y la síntesis de hemoglobina, ¿verdad? Expulsión del núcleo y la síntesis de hemoglobina. Y finalmente en 24 horas que van a estar todavía contenidas en la médula ósea, el reticulocito va a atravesar las membranas de los sinusoides y van a llegar entonces al torrente circulatorio. ¿Listo? Este es entonces el esquema morfológico del glóbulo rojo. ¿Cómo se forma entonces el glóbulo rojo desde la célula troncal hematopoyética hasta lo que es el glóbulo
Está claro, ¿verdad? Y en la parte bioquímica o el desarrollo bioquímico de los eritrocitos, vamos a ver entonces también en una forma esquemática. Vean ustedes, aquí tenemos un esquema de lo que estamos hablando del desarrollo bioquímico, ¿ya? Y cuando yo hablo de desarrollo o desarrollo bioquímico del glóbulo rojo, estoy refiriéndome a qué? A la formación de ATP, de energía. ¿A través de qué? Del metabolismo de la glucosa, ¿sí? Por una vía enzimática, ¿sí? Entonces, cuando yo hablo de la parte bioquímica del eritrocito, me estoy refiriendo a la formación de glucosa a través del sistema enzimático de Embden-Mayerhof. ¿Está bien? Está claro, ¿verdad? ¿Y cómo sucede eso? Aquí tengo entonces una célula o un precursor programado, es una célula troncal hematopoyética programada o también entonces ya comprometida. Esta célula va a tener entonces una característica de sintetizar el ADN y del ARN, ¿verdad? Y también por otro mecanismo va a tener un metabolismo oxidativo. ¿Por qué un metabolismo oxidativo entonces? ¿Por qué? Porque este precursor hematopoyético todavía está cargado de ¿qué? De mitocondrias y del aparato de Golgi, que son entonces los centros de energía, ¿verdad? Son las centrales energéticas del glóbulo rojo o de esta célula. Y estas son las encargadas de generar gran cantidad de ATP, ¿sí? Cosa que no va a suceder ya cuando el glóbulo rojo pierda todas estas características. Ya no va a poder entonces sintetizar ADN, ya no va a poder generar entonces un metabolismo oxidativo, ¿sí? Y por lo tanto, entonces la producción del glóbulo rojo de energía va a ser mínima, ¿verdad? Para su consumo, para su funcionalidad. Entonces, esta célula o este precursor programado, ¿verdad? Que está representado por el normoblasto policromatófilo, va a cesar sus, entonces, a medida que va madurando, entonces, este precursor, va madurando, va diferenciándose, va a perder, entonces, la capacidad de síntesis del ADN. ¿Ven? Está perdiendo ya la capacidad de síntesis de ADN. Y me va a generar glóbulos rojos con enzimas y con antígenos de superficie, por un lado. Y por el otro lado, este normoblasto policromatófilo, sin síntesis de ADN y ADN, va a originarnos el reticulocito. Este reticulocito todavía está cargado de polisomas, que son las encargadas de generar enzimas y también mitocondrias, en mínima proporción, que van a sintetizar proteínas y grupo protésico M. ¿Sí? Entonces, el reticulocito cargado de polisomas y mitocondrias originan proteínas y el grupo M, que al madurar estos reticulocitos van a perder entonces las mitocondrias y el RNA y nos dan los glóbulos rojos con enzima y C o antígenos de superficie, quienes van a ser encargados de generar el metabolismo de la glucosa por esta vía de Embden-Mayerhof. ¿Está claro? ¿Se ha entendido? ¿Se ha entendido, jóvenes? Muy bien. Entonces, si no hay problemas, vamos adelante. Entonces, ¿cuál va a ser la función del glóbulo rojo? La función, entonces, del glóbulo rojo es generar metabolismo. ¿Sí? Como dice acá, metabolismo de glucosa por vía de Embden-Mayerhof con una finalidad de generarnos ATP, energía. ¿Para qué? Para contener y transportar el oxígeno a través de la hemoglobina. ¿No? Esa es su función. Entonces, la función del desarrollo bioquímico del glóbulo rojo, ¿no? La función del desarrollo bioquímico del glóbulo rojo había sido contener y transportar la hemoglobina para llevar entonces adecuadamente el oxígeno hacia los pulmones y de los tejidos transportar el CO2 hacia los pulmones. ¿Ven? Entonces aquí estamos hablando de lo que es el mecanismo de la hematosis.
Su función entonces del desarrollo bioquímico, repito, es de contener y transportar la hemoglobina y con ello facilitar el transporte de oxígeno y de CO2. Es decir, cumplir la hematosis adecuadamente. ¿Está bien? ¿Cuál es la estructura de los glóbulos rojos? Ya saben ustedes muy bien de que los glóbulos rojos, al considerarse ya como un residuo, como un saco, entonces tenemos una cubierta, que es la membrana plasmática, y en su interior tenemos un entrelazado, diremos así, de proteínas que vienen a constituir lo que son o el citoesqueleto. ¿Está visto? Tenemos, estas son las características del glóbulo rojo. Tenemos un diámetro de 7-8 micromicrones, un volumen corpuscular medio de 85-90 femtolitros, hemoglobina corpuscular de 27 a 34 picogramos y la concentración de hemoglobina corpuscular de 82 a 36 gramos por decilitro. Estas características son importantes para determinar entonces si son células microcíticas, macrocíticas, normocíticas, hipocrómicas, normocrómicas, hipercrómicas, ¿sí? O si existe entonces una poiquilocitosis o una anisocitosis. Para eso me sirve entonces todo lo que son las estructuras del glóbulo rojo. Para eso me sirve entonces para diferenciar entonces dentro del hemograma que ustedes van a ver qué tipo entonces de características van a encontrar, es decir, características cuantitativas y cualitativas del glóbulo rojo, a través entonces de un análisis del hemograma. Tenemos que ver la superficie de los glóbulos rojos, que es de 140 micromicrones cuadrado, y la estructura, vean ustedes, la estructura del glóbulo rojo está supeditada a la membrana plasmática y su citoesqueleto. Este citoesqueleto y la membrana plasmática son las encargadas directas de mantener la forma de disco bicóncavo del glóbulo rojo. Cuando existe una alteración de la membrana o de su citoesqueleto, se rompe entonces esta armonía en su estructura, va a generarse entonces alteraciones. Y con ello yo me estoy refiriendo entonces a dos términos que conocen ustedes perfectamente, que son las anisocitosis y las poiquilocitosis. ¿Sí? Cuando yo digo entonces aniso y poiquilocitosis, me estoy refiriendo a alteraciones en su forma y en su tamaño. Y por lo tanto tendré que investigar entonces cuál es esa causa que está generando aniso y poiquilocitosis. ¿Se estará alterando la membrana o se estará alterando el citoesqueleto? Se estará generando entonces una alteración de la estructura de las proteínas del citoesqueleto o de las proteínas y de las grasas de la membrana citoplasmática, que me están generando esos cambios morfológicos del glóbulo rojo. ¿Ven? Para eso entonces me sirve entonces conocer la estructura del glóbulo rojo. Y todo lo que ustedes van a aprender en hematología es para que puedan aplicar esto, ¿verdad? No solamente confórmense con decir esto es una anemia o es una eritrocitosis o es una leucemia o un linfoma a través de la cantidad. Pero si yo les pregunto ¿por qué se están generando estos cambios? ¿Sí? Eso es un análisis que se debería realizar no solamente en hematología, sino en todas las asignaturas, en todas las asignaturas. Se debe partir siempre, pues, entonces de la parte fisiológica, la parte fisiopatológica y después ya complementar todo lo que son los datos, entonces, ¿verdad?, de la estructura y de la parte, entonces, ya de la especialidad. Entonces, todos deberían, entonces, partir de este análisis que estamos realizando en esta parte. Entonces, una vez de que se ha habido, vean ustedes, estamos viendo de que la estructura de disco bicóncavo del glóbulo rojo está supeditada a la membrana plasmática y al citoesqueleto, pues es muy útil conocer ello, ¿verdad? Porque estas dos estructuras son bastante moldeables, son bastante entonces fáciles de manejar, de modificar su forma, ¿sí? ¿Por qué? Para que atraviesen entonces todo lo que son las fenestraciones, ¿verdad? Todo lo que son los poros que se van a presentar en el tejido endotelial, para atravesar entonces la barrera endotelial, ¿verdad? Y pues entonces se modifica la forma y bueno, entonces para posteriormente recobrar su forma. Eso se denomina entonces resiliencia dentro de la física para formar, entonces volver a su
a su actividad o a su forma normal. Esta es entonces la forma del glóbulo rojo. Entonces tenemos una forma de disco bicóncavo, ¿verdad? Dos cavidades, ¿verdad? Rodeadas entonces de una porción, entonces mucho más hipercrómica, con una porción central pálida, hipocrómica. Esa es la estructura habitual normal entonces del glóbulo rojo, y un espesor de 2 micrones y un diámetro de 7.5 micromicrones. Modificaciones de ello ya me van a generar entonces de que existiesen ya alteraciones de la forma, o sea, los discocitos, los ovalocitos, luego tenemos las células falciformes, los esquistocitos, etcétera, etcétera. Y este es entonces el citoesqueleto, ¿verdad? Esta es la estructura del citoesqueleto. Y si se dan cuenta ustedes, vemos aquí un entrelazado, es como si tuviéramos un corte de un neumático, ¿verdad? Un corte de neumático radial o tubular. Y generamos entonces todo esto es lo que es el entrelazado. Si se dan cuenta, tenemos un entrelazado vertical, son entonces, que están echados, diremos así, ¿sí? Un entrelazado vertical, horizontal, y que son entonces lo que se denominan interacciones horizontales. Y los que están entonces en forma vertical son las que van a determinarse las interacciones verticales. Es decir, entonces, de que entre las interacciones horizontales y verticales van a formar entonces una especie de cuadrados, ¿verdad? Una especie de cuadrados o de rectángulos que van a ser ocupados entonces por distintas proteínas, ¿verdad? Que van a cumplir entonces esta función de que el glóbulo rojo modifique entonces o que tenga plasticidad del glóbulo rojo, que modifique entonces su estructura. Entonces, y estas estructuras proteicas que estamos hablando entre las interacciones horizontales y verticales van a estar supeditadas, van a estar dadas por las espectrinas, glucoproteínas entonces que van a formar la banda 4 y la actina, luego tenemos la banda 3 y la anquirina, que son entonces las que van a determinarnos como glucoproteínas, que van a generarnos entonces la formación y la funcionalidad entonces de lo que son estas fibras, tanto de las interacciones horizontales como verticales. ¿Está claro esta parte? Hola. Sí, doctor. ¿Se ha entendido, verdad? Bien, entonces en la parte inferior, aquí vean ustedes, hay un defecto de la interacción vertical. Y cuando existe una alteración de la interacción vertical, es decir, entonces de lo que son las basas paralelas, ¿sí? Existe entonces la formación de los esferocitos. Y cuando existe una alteración, vean ustedes, de los eliptocitos, vean, aquí en una parte de los eliptocitos, está habiendo una alteración de ¿qué? De la interacción horizontal. Entonces, dense cuenta de que la anisobo y la poiquilocitosis no es nada más que un cambio de la funcionalidad de las glucoproteínas, de las interacciones, ya sean verticales o ya sean horizontales. ¿Listo? Esa es entonces una definición desde el punto de vista científico, desde el punto de la vista hematología, de la anisocitosis y de la poiquilocitosis. ¿Se entendió? ¿Qué es una anisocitosis? ¿Y qué es una poiquilocitosis? ¿Quién me responde? Hola. Doctor. A distenderse, a crecer, y nos dan entonces una modificación. El globo se está volviendo una esfera. ¿Ya? Entonces, date cuenta de que cuando existe una modificación de la forma, las anisocitosis o del tamaño en las poiquilocitosis y las anisocitosis,
se van a alterar entonces tanto las interacciones verticales y las interacciones horizontales cuando yo tengo, por decirles, un equinocito o un acantocito. Entonces ahí se está alterando las formas horizontales. ¿Listo? Bien, doctor, gracias. Está claro, ¿verdad? Bien, jóvenes. Esto es un ciclo, ¿verdad?, de la sangre o de las redes de las células sanguíneas en su ciclo de vida. Esto no vamos a hablar ya, pues vamos a hablar entonces cuando estemos haciendo ya las anemias de tipo ferropénica, megaloblástica, entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Sí? Y para terminar entonces la clase nos vamos a quedar acá de que la membrana del eritrocito, esta membrana del eritrocito, vean ustedes, está conformada por un 49% de lo que son los lípidos, un 43% de lo que son proteínas y un 8% de lo que son los carbohidratos. Por eso decimos entonces de que la membrana plasmática, o sí, del eritrocito, es una capa bilipídica, ¿verdad? Dos capas de lípidos y una de proteína. Entonces, dense cuenta de que la capa bilipídica tiene un 49% y las proteínas un 43%. ¿Ven? Entonces, esta distribución de los lípidos y de las proteínas van a hacer entonces de que la membrana citoplasmática esté cubierta entonces por cuerpos polares, ¿verdad? Por cuerpos polares que van a ser entonces hidrópicas o sí, que van a captar o van a repeler entonces volúmenes de aire, o perdón, de agua, generando entonces una especie de colchón de resistencia, ¿verdad? Entonces, para que ese glóbulo rojo mantenga entonces esa estructura de lo que es el glóbulo rojo, ¿sí? Bien, entonces aquí nos vamos a quedar, nos estamos viendo entonces el día martes y vayan preparando ya para el examen, posiblemente ya van a citar, ya van a dar entonces una fecha, vayamos leyendo todo lo que se pueda y si tuvieran alguna duda para poder reforzarla. ¿Listo? Entonces nos quedan entonces uno o dos temas para terminar ya el primer parcial, que va a ser metabolismo del hierro y del metabolismo de la hemoglobina y de la cianocobalamina, que son los que determinan. Les voy a dar las partes puntuales con respecto a esto, porque cuando hacemos anemia de tipo carencial, me estoy refiriendo nuevamente a lo que es metabolismo del hierro, ¿sí? Y cuando hay una carencia de la cianocobalamina, me estoy refiriendo entonces a lo que son las anemias carenciales de tipo megaloblástico. Vean ustedes de que todo lo que vamos a avanzar, entonces lo van a referir y lo van a relacionar ya con la patología que vamos a ver de aquí entonces adelante. ¿Listo? Listo, jóvenes. Entonces, si tuvieran alguna duda, estoy libre o dispuesto para observar.